Hola, nos encontramos en el día de hoy con el señor John Chiquiza, fundador de la compañía Alcachofas del Huerto. Hoy en día esta compañía cuenta con 12 sucursales de restaurantes en la ciudad de Bogotá y una planta de producción alimenticia. Mi nombre es John Chiquiza, soy de boyacense, de una familia de 12 hermanos, 10 que viven y 2 que murieron ya, pequeñitos. De una familia muy humilde. Llegamos donde digo yo siempre faltaba todo menos el amor. Básicamente, digamos, cuando llego aquí a Bogotá, traigo como como eso muy arraigado de querer primeramente ayudar a mi familia, porque éramos hartos y las posibilidades eran muy complicadas. Entonces traíamos como ese pensamiento de mirar de qué forma ayudábamos, porque pues a pesar de que éramos hartos, pero éramos muy unidos. En la familia siempre nos reuníamos alrededor de la casa a contar cuentos y todo, y pues compartíamos lo poquito que había. Y digamos ahí cuando yo empiezo a trabajar en el año 82 me ganaba como 1.500 pesos, 1.000 pesos, no sé, no me acuerdo, era muy poquito. Yo siempre ganaba menos que los otros muchachos que trabajaban. Pero bueno, agradezco enormemente a Dios primeramente porque me dio la oportunidad de aprender muchas cosas en esa empresa y gracias a Dios pues pienso yo que es una habilidad que Dios le da a cada persona y en este caso pues a mí me tocó la fortuna de ser hábil para aprender las cosas, Vamos a empezar con la entrevista para la Universidad Sergio Arboleda. Señor John, ¿a qué edad concibió la idea de ser un empresario? Yo decido como a los 17 años, 15, 17 años, como salir digamos, a montar un negocio. Me gustaría saber qué acontecimiento de su vida lo impulsó a crear y a fundar esta compañía. A ver, ahí hay dos preguntas, ¿no? Porque uno inicialmente no, o sea, la idea es de hacer empresa ya nace mucho, inicialmente era un negocio, ¿no? Crear un negocio para un sustento de mi familia y un sustento personal, ¿no? Inicialmente eso. Entonces ahí digamos que prácticamente digamos de ya crear empresa ya es digamos como otra más adelante, como el negocio, como que ya le ves eso, o sea como que usted se ancla a ese negocio y dice esto es lo mío. Entonces es cuando empieza usted a dimensionar ya digamos el segundo factor que ya más lo lleva más, digamos en el caso mío lo llevó más al tema de tributario. Digamos que es más fácil porque anteriormente nosotros nacimos como personas, empecé yo a montar varios negocios, pero cada hermano tenía o cada familiar tenía un negocio. Entonces había que hacer 5 o 6 contabilidades para cada persona. ¿Qué características de su personalidad le han facilitado para llegar a ser un empresario? Bueno, la característica principal es, digamos, tener como haber entendido que tenía como vocación para el negocio del restaurante. Digamos que fue como la característica principal, como cuando uno se apropia dice, y esto es lo mío, esto es lo mío, esa es la característica, digo, yo creo que tengo madera para poder liderar un restaurante, para poder liderar un tipo de negocio de estos. Entonces es como cuando uno se apropia porque ya lo aprendió a hacer. Y se enamoró se apasionó, se enamoró de ese oficio que aprendió a hacer. Es como cuando empieza la característica, ¿cierto? Esa característica. Entonces empieza ahí esa parte. ¿Qué significa para usted esta empresa y cómo ve esta empresa en un futuro? Para mí esta empresa significa la bendición de Dios, de darme la oportunidad de administrar y de poder lograr un sueño que en algún momento se pensó y de pronto a veces uno no cree que puede llegar a ser, pero cuando llega, entonces la oportunidad uno la ve como la bendición de Dios y significa pues primeramente el agradecimiento a Dios de darnos la oportunidad de manejarla y es todo, porque de ahí pues sustentamos nuestras familias, le damos el estudio a nuestros hijos. Hay un bienestar para toda la familia que nos rodea y es como alcanzar los sueños y los logros a través de una actividad que es esta empresa para nosotros. ¿Y cómo la ves proyectada a un futuro?
Yo la veo pues muy sólida a futuro, porque se ha ido anclando, O sea, antes nosotros iniciamos con locales en arriendo. Hoy tenemos ya un anclaje creo que es vital en cualquier tipo de negocio, que se tenga un anclaje donde no todo sea prestado, no todo sea movedizo, sino que tenga un anclaje y tenga como esa base sólida para poder sobre esa base seguir construyendo empresa. Entonces, las posibilidades de expansión en las personas que la lideran, sea en nosotros, los socios actuales, o las personas que posiblemente lleguen, que son la segunda generación, si ellos sienten el deseo de continuarla, creo que tienen unas bases muy sólidas y sobre todo una aceptación del público, que creo que es importante, ¿no? Una aceptación del público para poder seguirla desarrollando. El mercado que tiene en el modelo de negocio que nosotros tenemos es muy aceptado, porque nuestro modelo de negocio va direccionado a todo tipo de público, abarca desde una persona que se gane un salario básico hasta una persona que puede tener 10 o 15 salarios básicos, ¿no? Y vemos en el reflejo del día a día, vemos toda clase de público, ejecutivos, empresarios, gente del común que nos visita. Entonces, digamos, creo que ese es como el tipo de aceptación que vemos y que se puede aclarar. Bueno, lo que dices en esa parte, porque es importante que el negocio abarque a toda la comunidad, tanto empresarios como gerentes, como personas del común, como lo vemos en la región en la que está ubicada, digamos, esta sucursal, debido a que es como una zona industrial y de familias. Correcto. Es importante. Sí, cuando nació la empresa siempre quisimos darle esa connotación de que no fuera un negocio selectivo o solamente también que se quedara ahí donde vendemos el almuerzo, a pesar de que vendemos un almuerzo que el mayor valor alcanza los 8.300 pesos, digamos que es el típico corrientazo que la mayoría de personas consumimos entre semana a la hora del almuerzo, y dijimos, queremos que las personas sientan que van a llegar a un negocio donde ofrecemos una variedad, que es un almuerzo tipo buffet, donde puedes escoger varias alternativas y de esta forma no sea algo limitado. Por eso vemos que la plataforma de negocio que tenemos pues es aceptada muy bien aceptada por los clientes, y eso es lo que nos motiva, nos esfuerza a seguir haciendo de esa forma, y cada día pues nuestro objetivo es trabajar en montar negocios pues digamos bien estructurados para que las personas se sientan cómodas, que a la final la razón de ser del negocio como tal es el cliente. Me gustaría saber cuánto tiempo lleva fundada esta compañía y cuál es la naturaleza jurídica de ella. La empresa, digamos, como negocio nació en 1991. Llevamos 24 años, pero a raíz digamos, de querer darle una connotación ya más seria, más empresarial, para facilitar términos jurídicos y estructurarla como tal en los bancos y todo, la empresa Alcachofas del Huerto nació en el año 2009, como una sociedad anónima, La naturaleza jurídica, y me respondiste la siguiente pregunta. La naturaleza jurídica es una sociedad anónima. Una sociedad anónima. ¿Qué recursos humanos y económicos utilizó en el inicio para crear la compañía que existe hoy en día? Bueno, los recursos humanos siempre fueron, digamos, la familia. Nacimos con la familia. Y económicos, pues básicamente ahorros de pronto muy poquitos, y aparte de eso, de lo mismo que se iba generando el negocio, digamos, no gastando, sino más bien esperando a hacer la cuenta. De ejemplo, invertí 50.000 en materia prima, los costos operacionales valen otros 50.000, vendimos
120.000, quedaron 20.000 pesos, esos son los 20.000 pesos que nos ganamos y con eso íbamos, digamos, creando ese colchón para poder ir superando los obstáculos financieros. Que se fuera construyendo por sí sola, que se fuera invirtiendo en ella misma. Correcto, correcto. Me gustaría saber cuál es su formación profesional y si cree que esto influyó en la creación de su empresa y en su vida como empresario. Mi formación, no tengo formación profesional. Yo hice hasta segundo bachillerato. Cuando llegué acá a Bogotá el deseo era seguir estudiando, pero trabajar y estudiar es muy complicado. Muy complicado, muy difícil. Lo sabemos muchas personas que estudiamos ahí. Y pues sí, realmente no eso, pero nunca fue obstáculo. Porque creo, siempre estoy convencido y le digo a mi hijo que estudia también administración de empresas, le digo, la vida cada cual nos juzga por lo que dejamos de hacer, pudiéndolo hacer. Le digo yo a mi hijo, le digo, a mí no me juzga, yo no me siento mal por haber hecho hasta segundo bachillerato y no haber podido estudiar, porque no tuve la oportunidad o era muy complicado o muy difícil. Pero Dios me dotó con otras habilidades para poder desarrollar lo que hoy en día se tiene. Entonces creo que son regalos de Dios que nos da para las circunstancias a veces en las que estamos, pero que nunca son limitantes para justificarnos, sino siempre Dios nos va a dotar con otras habilidades para eso. Yo le digo a mi hijo, en el caso tuyo, tú tienes la oportunidad de estudiar. Si en 10 o 15 años tú no supiste aprovechar esas oportunidades, no es que salgas tú a contarle a todo el mundo, oiga, fue que yo tuve la oportunidad, no, pero interiormente uno mismo se va a cuestionar, ¿cierto? Entonces, digamos que no ha sido ninguna limitante para mí, ninguna limitante, por el contrario, sí me ha tocado superar muchos obstáculos porque digamos, en algunas ocasiones, por medio de las vinculaciones de los proveedores, nos ha tocado sentarnos en reuniones, y no es fácil cuando uno maneja eso, pero son obstáculos que uno tiene que superar, que se pone hasta nervioso, que no sabe coger el tenedor, que bueno, es muchos factores, pero que toca acoplarse y tener claro que esas limitantes no lo deben a uno dejar de existir, porque pues no es por culpa de uno, sino de las circunstancias de la vida, ¿no? ¿Qué oportunidad identificó en el mercado y cómo se ha venido posicionando? Veo yo en ese tipo de negocios, entonces los asaderos eran como, digamos, hoy en día un plato a la carta, era comerse un pollo solamente en la quincena, era un poco costoso. Entonces yo veo que el fin de semana y los días de quincena se mueve, pero entre semana, pues digamos a la hora del almuerzo no se mueve tanto, o sea, es muy limitada la venta. Entonces yo le propongo a la señora Gloria que por qué no vendemos almuerzo, que por qué no le ponemos otras cosas para aprovechar ese tipo de horario con la misma estructura. Es así cuando empezamos a eso, ella me dijo, no, usted es el que está ahí, póngase, hágale como usted quiera, yo confío en que usted lo que va a hacer, lo va a hacer con el mejor propósito, hágale. Y fue así como empezamos a mover el negocio y bueno, yo empiezo a trabajar como si fuera el negocio mío, o sea, sin ningún pensamiento raro ni nada. Decidimos así empezar a trabajar. Pues, digamos, personalmente fui aprendiendo ese arte y pues vi que a mí me gustaba, era un negocio pues diferente, pero que era bastante sacrificante, pero pues que personalmente me gustaba. Yo lo vi como una oportunidad de lo que yo estaba esperando. Creo que Dios es el que prepara también las cosas, y Dios en ese momento también colocó mucho sentir en mí de que debía hacerlo. Nosotros somos una familia cristiana, mi mamá siempre nos ha inculcado los valores cristianos, los valores de amar a Dios sobre todas las cosas, y sé que está la oración ahí de mi madre siempre presente en todas las cosas que hacemos, ¿no? Y ahí es cuando nosotros pues arrancamos con el negocio del restaurante. ¿Cuál cree usted que es el valor agregado de esta compañía? Yo miro el valor agregado, digamos, para mí es que hoy me siento, digamos, contento de poder tener, digamos, liderar una empresa que Dios nos ha regalado para administrar, pero el valor agregado es poder brindar oportunidades de trabajo a las personas. O sea, es como el valor agregado. Cuando yo inicié con la empresa, de pronto yo pensé, en mi mentalidad estaba que posiblemente
nunca, siempre iban a trabajar personas de la misma, digamos, situación de, ¿cómo se me olvida la palabra? Digamos, de estudio, o sea, de la misma condición académica mía, y que de pronto eso, hoy en día la empresa contrata profesionales, contrata técnicos, damos oportunidad para que estudien, entonces es una satisfacción personal y es una satisfacción también enorme de poder hoy en día estar contribuyendo a nuestro país, a muchas familias de diferentes situaciones socioeconómicas, pero que estamos aportando al país, digamos, con esta empresa, 320 puestos de trabajo. Es un granito de arena que ayuda demasiado a la sociedad, sí es verdad. ¿Qué principio, filosofía y valores impuso usted en esta compañía en el momento de fundarla? La filosofía del deseo de salir adelante y la unión, que estuviéramos unidos en familia. Digamos que ese es digamos como lo primordial para nosotros, ¿no? Que siempre hemos estado ahí a pesar de muchas circunstancias, pero hemos estado ahí, entonces la unión creo que es fundamental, y eso creo que es lo que nos ha hecho permanecer y crecer. Crecer y expandirse, el deseo de estar creo que ese es el pilar fundamental, ¿no? ¿Cómo se ha preparado usted y sus empleados para enfrentar la nueva globalización en la sociedad de los mercados? Pues para mí ese concepto está como dividido en dos partes, ¿no? Siempre aceptando la globalización o la tecnología o todo el mercado cambiante de todos los días, que nos propone hoy en día la sociedad o el mundo, como se está moviendo, y sé que tenemos que incluirlo, en la empresa, aceptarlo y adaptarlo, pero también hay otro factor, que nosotros somos de origen, siempre, es como la moda, siempre exploramos algo nuevo, pero volvemos a lo mismo. Entonces para mí siempre yo creo que estoy como en esa mitad. Sé que no podemos vivir, digamos, la tecnología está y la tenemos que, y es muy útil, pero no es todo tampoco. Hay otros valores que siempre vamos a volver a nuestras raíces, y siempre estaremos como anclados a lo que en el ambiente en que crecimos, ¿no? Entonces para mí está como dividido en las dos cosas, ¿no? ¿Cómo cree usted que uno debe prepararse para ser un empresario? Creo que la preparación debe hacerse porque es importante, y más hoy en el día de hoy, el conocimiento. Pero más cuando ya tenga el conocimiento es tener claro cuál es su proyecto de vida. O sea, tiene que definir, investigar el mercado, buscar qué es lo que más se le facilita y cuál es su proyecto de vida con los pies en la tierra, y siendo consciente de cuál sería lo que a mí más se me facilita, y en esa búsqueda lanzarme. No hay otra forma de poder uno explorar si puedo salir adelante o definitivamente no. Y si no salieron las cosas, tómelo siempre como algo positivo. Yo me lancé a hacer un proyecto, no me salió, duré 3, 4 años y no salieron las cosas. No lo tome nunca como una pérdida, sino tómelo como un aprendizaje o como un trampolín para siempre la estancia, la segunda oportunidad, y será que va a ser muchísimo mejor. Señor John, para finalizar este proyecto, me gustaría saber qué les aconseja usted a las personas como nosotros que queremos ser empresarios y queremos tener nuestra propia empresa. Bueno, yo les recomiendo a los que tienen ese sentir de hacer empresa, es que de todas maneras lo primero es prepararse y concretar su proyecto de vida, decidir qué es lo que voy a emprender o a hacer, y de esta forma obtener los recursos para hacerlo y lanzarme. O sea, es lanzarme y no tener temor de cómo van a salir las cosas, y si las cosas llegaran a salir de pronto mal, debe seguir intentarlo, volver a lanzarse, porque cuando lo vuelve a hacer
seguramente ya has planificado mucho mejor, ya te has dado cuenta de los errores que posiblemente cometiste en la primera fase, pero en la segunda seguramente va a ser mucho mejor. Entonces, el consejo primordial para todos los que quieran emprender una empresa o un negocio o un proyecto de vida es decidir qué van a hacer y hacerlo, lanzarse. John, de antemano te agradecemos mucho por esta entrevista, muy enriquecedora, muy chévere haber conocido tu experiencia y muchas gracias por este proyecto. Santiago, Muchas excelente, gracias. muchas gracias.